Buenas noches, queridos amigos, queridos hermanos que se conectan en esta hora. Que el Señor les continúe bendiciendo. Desde ya le invito a que comparta esta transmisión con sus amigos para que ellos así también puedan escuchar el consejo que Dios tiene para sus vidas en esta noche. Entonces vamos a darle gracias a Dios, vamos a iniciar. Dios, te damos gracias por la oportunidad que nos das de vivir, de respirar. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Gracias porque eres bueno día a día para con nosotros. No importando nuestros errores, no importando, Señor, nuestra falta, tu amor permanece fiel. Tu fidelidad es grande para con nosotros y tu misericordia son continuas, son eternas, Señor. Gracias te damos por la oportunidad que nos da de estar aquí, Señor, delante de ti, aún en este medio virtual, Señor. Sabemos y creemos de que tú estás en todo lugar, de que tú eres quien convence a cada persona que escucha el mensaje de hoy, que eres tú quien transforma la vida y que harás tu obra, Señor. Úsame como un instrumento de oro para tu honra, Señor. Solamente soy un instrumento para que tú hables, Señor, a través de mí y que tu palabra quebrante los corazones, exhorte, consuele y ayude a cada día a avanzar en tus caminos. Te damos muchas gracias, Dios. Amén y amén. En esta noche le he puesto por título a la reflexión Cimentados en Cristo. Y vamos a leer en el libro de Lucas, capítulo 6, desde el verso 46 al 49. Tiene por tópico los dos cimientos. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la guianza de su Santo Espíritu. Amén. Dice: ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Amén. Esta palabra que acabamos de leer es un llamado de obediencia. Dios nos invita a obedecer la palabra. En el verso 46, el Señor inicia diciendo: ¿por qué me llamas Señor, Señor, si no obedeces lo que yo digo? Y este título de Señor significa de que Él tiene completa autoridad sobre nuestras vidas y por lo tanto nosotros estamos como en esa obligación de obedecer lo que Dios nos pida. Entonces muchos en esta época en que Jesús estaba en la tierra, muchos le decían Señor, le decían Maestro, le decían Rabí, pero hasta allí llegaban, o sea, se resistían a hacer lo que Jesús les decía, se resistían a obedecer o actuar como Jesús siempre les hablaba a través de todas las parábolas y enseñanzas que Él dijo. Por eso que Él le dice: ¿por qué me llaman Señor, Señor, si no van a obedecerlo? Y muchos estamos así, muchos llamamos y decimos: Señor, tú eres mi Dios, tú eres mi amigo, tú eres mi Padre. No, muchos dicen: no, yo creo en Dios, pero hasta ahí llegan. ¿Por qué? Porque se resisten a caminar, a obedecer lo que Dios ha mandado, estipulado en su palabra. Hasta allí llega, ¿por qué? Porque prefieren o no quieren soltar las cosas que hay en el mundo, no quieren soltar los placeres o la diversión que el mundo ofrece, que parece que fuera genial todo lo que ofrece, pero a la final es perdición, a la final eso es efímero y vuelve nuevamente el hombre a su tristeza. Entonces, esta palabra que acabamos de leer, vemos a dos hombres, dos edificaciones, dos fundamentos y dos resultados. Un hombre que escucha a Jesús y que obedece constituye un hombre obediente. Pero el otro hombre escucha a Jesús, mas no lo obedece, constituye a una persona desobediente. Entonces, iniciemos por el primer hombre. En el verso 48 que dice: es semejante al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino la inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca.
Este primer hombre quería hacer una edificación. Este primer hombre planeó primero, sacó su presupuesto, compró sus materiales, y es lo que todos debemos hacer cuando vamos a construir una casa o cualquier edificación. Primero planeamos cuáles son los pros y los contras de hacer esta construcción, qué materiales vamos a necesitar, mirar las condiciones del suelo. Y este hombre hizo su planificación. Bueno, yo voy a construir mi casa, pero necesito que esta casa tenga un fundamento o una base sólida. Y dice que él empezó porque decidió iniciar con un buen fundamento. ¿Y qué dice? Que cavó profundo y cuando halló la roca, entonces construyó su casa sobre ella. La roca era esa base, ese cimiento fuerte para allí, pues, iniciar la edificación. Pero ¿qué dice? De que vino una tempestad, vino una tormenta y dice que el río, hubo una inundación. Me imagino que de pronto esta casa o esta construcción estaba de pronto cerca de un río. Y cuando llueve de pronto el río se desbordó y que el río pegaba con furia contra esa casa. Pero ¿qué dice? Que la casa no se movió, la casa permaneció, no importando la lluvia o el viento fuerte que había estremeciendo todo, la casa fue la que permaneció. Y es por ello, querido amigo o hermano que me escucha en esta hora, que cuando edificamos nuestra vida en la roca, y la roca en este pasaje hace referencia a Jesucristo, cuando edificamos nuestra vida sobre la roca, vamos a estar seguros, vamos a estar firmes. Y cuando vengan esas tormentas, cuando vengan esos problemas, esas adversidades, no vamos a retroceder, sino que vamos a avanzar. Cuando vengan esas tormentas, cuando vengan esas adversidades, esas pruebas, que viene el desespero, no vas a dudar. Cuando estamos cimentados en Cristo, cuando estamos cimentados en esa roca, ¿por qué? Porque Él está allí con nosotros, porque Él es quien nos sustenta. Entonces, ¿qué? No vamos a dudar, sino que vamos a confiar. No vamos a caer porque Él es quien nos está sosteniendo. ¿Por qué? Porque Cristo es esa roca inconmovible, esa roca que permanece fiel. Entonces, ¿qué es estar cimentados en Jesús? Y estar cimentado en Jesús tiene que girar, cuando estamos cimentados en Jesús, nuestra vida tiene que girar en torno a la obediencia de Dios, a la obediencia de su palabra, a obedecer sus principios, a obedecer sus mandamientos. Por eso que Él dice, ¿por qué me llamáis Señor y no hacéis lo que yo digo? Y por eso dice que si tú escuchas mis palabras y tú las pones en práctica, entonces tú vas a ser como ese hombre prudente, dice en otra versión, ese hombre prudente de que construye su casa sobre una roca, sobre unos buenos cimientos, y que cuando venga la tormenta, esa casa va a permanecer. Entonces, nuestra vida debe girar en esa obediencia a Dios, obedecer los estatutos de Dios. Y cuando nosotros estamos sobre esa roca, cuando tú estás sobre esa roca, tu casa, tu familia va a estar segura. Tu casa, tu familia va a estar a salvo. ¿Por qué? Porque Cristo es el centro, Cristo es quien sostiene y Él es que está allí. Pero buscar la roca necesitó esfuerzo. Dice que este hombre cavó hondo, tal vez duró días, semanas cavando todo ese terreno para construir una casa. No era de pronto cavar hondo un solo hueco, no, era todo pues el espacio en que iba a edificar la casa. Entonces necesitó un esfuerzo. Él igual, como este hombre, buscar la presencia de Dios, buscar esa intimidad con Dios requiere esfuerzo. Buscar a Jesús, permanecer con Jesús, permanecer en esta roca o hallar esta roca requiere esfuerzo, requiere paciencia, requiere constancia, requiere que nosotros perseveremos cada día. Y la obediencia es clave en esta perseverancia, la obediencia es clave en estar cimentados en la roca, en estar cimentados en Cristo. Y por eso es que el Señor dice, el que escucha mis palabras y las pone en práctica. ¿Cuáles son las palabras de Dios? ¿Dónde están esas palabras? Esas palabras están aquí
en su palabra. La Biblia, la palabra de Dios, es el manual de vida. Así como en los colegios, en las universidades, aún en los empleos, muchas veces hay manuales de cómo debe comportarse el empleado, de cómo debe comportarse el estudiante. Asimismo, la Biblia es ese manual de vida que el Señor nos dejó para que nosotros sepamos comportarnos, para que nosotros podamos llevar una vida de acuerdo a lo que Él estableció aquí, para saber comportarnos con nuestro prójimo, para saber comportarnos para con Dios. Entonces, la palabra de Dios debemos leerla, debemos meditar en ella. La palabra de Dios debemos atesorarla en nuestro corazón y la atesoramos cuando nosotros la cumplimos, cuando la ponemos en práctica. Y es que la palabra de Dios es la que pone en evidencia nuestros pecados. En ella, cuando usted lee la Biblia, cuando usted lee la palabra de Dios, ella lo confronta y pone en evidencia cuáles son tus pecados, cuáles son tus errores, tus faltas. ¿Para qué? Para que tú cambies, para que ella a través de su Espíritu Santo haga una administración en tu vida, una transformación y tú vayas alejando esas cosas malas o negativas o los pecados que tienes en tu interior y que la luz de Cristo a través de su palabra te ilumine, te cambie, te transforme. Y el Señor nos invita a obedecer sus mandamientos, a obedecer su palabra, a obedecer sus estatutos. Y muchos creemos de que los mandamientos son gravosos o que son difíciles de cumplir. A veces creemos de que somos carne, eso es difícil de cumplir esos mandamientos que Dios nos estableció y no. Cuando nosotros entendamos de que cuán beneficiosos, cuán provechosos son esos mandamientos para nosotros, entonces nosotros vamos a verlo de una manera sencilla. Cuando tú entiendes que los mandamientos que Dios dejó, que la palabra que Dios dejó, tiene beneficios para ti, entonces tú lo vas a cumplir. ¿Por qué? Porque tú quieres recibir esos beneficios. Es como el mandamiento de que honre a padre y a madre para que te vaya bien sobre la tierra, para que tengas vida abundante, larga, duradera. Entonces, cuando tú entiendes ese beneficio de tener una vida larga y abundante o bendecida, tú dices, yo tengo que honrar a mis padres y se te hace más sencillo y más fácil cumplir ese mandamiento. Al igual cuando Dios te dice de que debes honrarlo con los diezmos y las ofrendas, y cuando tú das y sabes que el beneficio de dar es que Dios te va a dar, te va a bendecir, te va a multiplicar, entonces para ti va a ser sencillo darle de eso lo que Él te ha dado. Entonces, obedecer a Dios es construir una casa sobre los cimientos sólidos de la fe en Jesucristo, cimientos fuertes que permanezcan firmes cuando lleguen las tormentas. Muchas veces cuando todo está bien, cuando está la abundancia, está la alegría, la felicidad, está la paz, los cimientos parecen cosas irrelevantes. Parece que no tiene importancia. Cuando todo está bien, siempre descuidamos la oración, descuidamos la lectura de la palabra, descuidamos congregarnos, descuidamos hacer bien a otras personas. Pero cuando llega el momento de crisis, la tormenta, la adversidad, es cuando esos cimientos se van a poner a prueba. Es cuando vamos a ver, bueno, de qué estás hecho tú. En quién verdaderamente tú has creído, en quién verdaderamente tú te has cimentado, en quién verdaderamente tú has puesto tu confianza. Por eso es que debemos cimentarnos en Cristo y nos cimentamos en Cristo a través de su palabra. Nos cimentamos en Cristo cuando obedecemos esta palabra, porque no solamente es leerla o escucharla, sino aplicarla, ejercitarnos en ella. ¿Y cómo nos arraigamos en la palabra de Dios? Primeramente, acercándonos a Dios. ¿Cómo tú puedes conocer a una persona? ¿Cómo tú puedes ser amigo de alguien o tener confianza con alguien si no tienes contacto con esa persona? Claro, obviamente, si tú quieres conocer a alguien, lo primero es acercarte a esa persona, conocerla, hablar con esa persona. Así igualmente, ¿cómo nos arraigamos en la palabra de Dios? ¿Y cómo conocemos de Dios? Cuando nos acercamos a Él, cuando tenemos ese contacto constante, no solamente de contactarnos con Dios. Hoy pasa un mes y no lo vemos más, no sabemos más nada de Dios.
Pasa 2 meses y ahí sí nuevamente, Señor, mira cómo está, necesito esto. Así no es. Es una comunicación constante. ¿A través de qué? De la oración. Por medio de la oración es que podemos conectarnos con Dios. Es que podemos comunicarnos con Dios. Por eso debemos que buscarlo en intimidad. Tener nuestro tiempo de devocionar, nuestro tiempo de solamente ser Dios y yo, Dios y tú. ¿Cómo nos arraigamos en la palabra de Dios? Como segundo, escuchando la palabra de Dios. ¿Para qué? Para fortalecer. En Romanos 10:17 dice de que la fe viene por el oír. ¿Pero el oír qué? El oír la palabra de Dios. Cuando usted va a una iglesia y escucha un mensaje, una predicación, allí usted está oyendo la palabra de Dios. Cuando usted pronto pone una emisora cristiana, allí usted está escuchando la palabra de Dios. Cuando usted está leyendo la palabra de Dios, cuando usted tiene su Biblia y comienza a leerla, comienza a escudriñarla, allí usted está ¿qué? Nos seguimos aquí. Entonces, cuando usted está escuchando la palabra de Dios, cuando usted está meditando siempre en ella, usted allí, que Dios lo va confrontando, Dios lo va alumbrando y le va diciendo qué cosa usted debe de quitar, y la misma palabra te va diciendo, así te debe de comportar, así debes andar. ¿Para qué? Para que me agrades, para que te vaya bien, para que seas de bendición. Y número 3, ¿cómo debemos arraigarnos en la palabra de Dios? Cuando testificamos como hacedores de la palabra de Dios. Es decir, no solamente debemos ser oidores, sino que hacedores, oidores y hacedores de la palabra de Dios. Hacedores, ¿sabes? Poner en práctica esa palabra. El Señor en la palabra de pronto nos habla, o si tú escuchas la palabra, de pronto que alguien esté predicando, o si la estás leyendo y te dice que debes amar a tu prójimo. Tú tienes que hacerle un bien a tu prójimo. ¿Cómo tú practicas esa palabra de amar a tu prójimo? Haciéndole un bien. Amar a tu enemigo, haciéndole un bien. Si de pronto esa persona que te odia, que te ha lastimado, o que tú de pronto sientes rencor o odio hacia esa persona, y viene a ti pidiendo ayuda, viene a ti porque pronto tiene hambre y necesita algo de comer, viene a ti porque está en un grave problema y necesita que alguien lo ayude. Tú aplicas la palabra de Dios, la ejercitas cuando a esa persona, ¿tú qué? Le haces un bien. Cuando a esa persona que te lastimó, tú lo ayudas, tú lo bendices. Ahí estás poniendo en práctica la palabra que has escuchado, la palabra que has leído. Cuando Dios te dice de que no mentirás, entonces cuando pronto alguien te pregunta algo, ¿por qué llegaste tarde al trabajo? Y tú como que, ay, ¿será que miento? Y digo de que había un trancón y la verdad era que me levanté tarde, me quedé dormido. Entonces allí la palabra de Dios misma te va diciendo, mentir está mal, mentir es pecado. Entonces si tú quieres practicar esa verdad, esa palabra que tú has escuchado, que has leído, entonces tú ¿qué tienes que hacer? Decir la verdad, ¿no? Llegué tarde porque me quedé dormido, me levanté tarde. Porque nuestra conducta debe reflejar al Señor en nuestras vidas. Pero está perfecto allí cuando estamos cimentados en Cristo, cuando estamos cimentados en la roca, cuando escudriñamos la palabra de Dios. Está perfecto cuando meditamos en ella. Mira, el rey David, una persona que se deleitaba en la palabra de Dios, que componía versos, canciones, poemas para Dios. Y él decía de que la palabra de Dios era un deleite a su paladar. Era como cuando usted come algo rico, un chocolate, algo rico, y usted se deleita. Así él se deleitaba cuando leía la palabra de Dios, cuando pasaba tiempo en la intimidad con Dios. Pero en esta lectura que acabamos de leer hay otra parte, y es que dice de que también había otro hombre que también quería construir una casa. Y él también, al igual que el primer hombre, él también de pronto planeó, sacó su presupuesto, compró sus materiales, miró el lugar donde quería construir. ¿Pero qué? Este hombre se fue por el camino más fácil. Mientras el uno se esforzó por cavar hondo hasta hallar algo sólido, hasta hallar la roca para poder construir su casa, este hombre ¿qué? Quiso el camino más fácil. ¿Y qué hizo? Construyó sobre la tierra, sobre la arena.
algo de pronto inestable. Y él construyó su casa. Tal vez de pronto cuando construyó su casa, ay, qué linda mi casa, qué linda quedó la construcción. Pero ok, todo parecía estar bien, ok, qué hermosa mi casa. Pero ok, dice que cuando vino la tempestad, cuando vino la tormenta y el río se desbordó y el río, las aguas golpearon fuerte contra esa casa, dice que ¿qué? Esa casa se fue abajo y que fue grande su ruina. Y cuando nosotros descuidamos la presencia de Dios, cuando descuidamos el buscar de Dios, cuando descuidamos la lectura, cuando descuidamos la oración, cuando descuidamos congregarnos, porque muchos con esta pandemia han perdido el amor por congregarse. Muchos prefieren estar en su casa, de pronto no ir. Pero Dios siempre nos dice de que es bueno congregarnos, de que es bueno ir a su templo, el cual Él constituyó para recibir adoración. Entonces, cuando descuidamos a Dios, cuando descuidamos o cuando pecamos y vemos que no tuvimos de pronto consecuencias en ese momento, de que tarde o temprano siempre va a venir las consecuencias por nuestras acciones, sean buenas, sean malas, a veces no llegan justo allí, sino que al rato, después cuando usted se le olvidó que hasta hizo ese pecado o que cometió esa falta, ahí es donde viene la consecuencia. Entonces, muchas veces de pronto pecamos, hacemos algo ahí y creemos que todo está bien. Vamos descuidando la oración, vamos descuidando la lectura, vamos dejando de congregarnos, dejamos de ayunar, dejamos de pronto, si adoramos a Dios, si cantamos, si hacíamos devocional, si nos levantamos en la madrugada a orar y vamos descuidando eso poco a poco, creemos que todo está bien. Aparentemente todo está bien, pero ¿qué? Nuestra vida está que espiritualmente se está decayendo. Nuestra vida espiritualmente va cuesta abajo. Y mucho como este hombre quiso irse por el camino más fácil, construir sobre la arena, sobre la tierra. Y muchos creen que el camino fácil es estar en el mundo. Creen que el camino fácil es estar en el mundo, gozando la vida, disfrutando. Pero nosotros sabemos de que lo que el mundo ofrece es efímero, es fugaz. Hoy puedes estar alegre en una fiesta, tomando, fumando, con mujeres. Puedes hacer todo lo que tú quieras y te sientes feliz en ese momento, pero al día siguiente sigue ese mismo vacío, sigue esa misma tristeza, ese mismo dolor, porque el único que cambia en nuestro corazón, el único que quita la tristeza, el único que quita el dolor se llama Jesucristo, la roca inconmovible, el gran yo soy, el único que tiene poder. Y muchos cogen ese camino fácil. Es como aquella persona que pronto tú te esfuerzas por levantarte temprano e ir a tu trabajo. Te esfuerzas por hacer tu trabajo de una manera buena. Te esfuerzas todos los días, aún con cansancio, te esfuerzas. Y otros prefieren la vida fácil que de robar a aquel que de pronto se esforzó toda su semana o todo su mes para recibir su salario y que otros vienen a conseguir dinero fácil que robando. Entonces muchos no quieren esforzarse. Muchos no quieren esforzarse en buscar de Dios. Muchos quieren es que venir ante Dios, Señor, mira, estoy enferma, necesito que me sane. Quieren que el Señor actúe rápido, pero ¿para qué? Para seguir con su misma vida. Quieren que el Señor actúe rápido, pero ¿para qué? Para seguir en su misma maldad. Y el Señor no es así. El Señor dice, ¿quieres solamente buscarme por tu conveniencia? Ahora te aguantas allí, ahora te voy a tenerte aquí de pronto en esta prueba para que me busques realmente. Porque muchas veces el Señor hace eso. Vemos de que si en la prueba tú estás ahí cerca de mí, entonces te voy a tenerte un poquito, esa prueba la voy a extender un poquito para que sigas aquí en mi presencia. Entonces, ¿a cuántos no se le ha predicado el evangelio? ¿Cuántos no se le ha enseñado en campañas? Se le ha invitado a la iglesia y han ido y han escuchado la palabra de Dios, pero que su vida sigue igual. Porque el Señor no entra con furia en la persona. El Señor es muy caballeroso y si tú dispones tu corazón, entonces Él ahí te toca, Él ahí entra
a llenar tu vida, a transformarla, a convencerte, mira, eso que estás haciendo no está bien, mira, esa vida que estás llevando no está bien. Entonces Él comienza a convencerte y a decirte cómo debes andar. Entonces, porque muchos solamente quieren la fama, quieren el dinero, quieren el poder, quieren los placeres de este mundo. Pero sabemos de que hay un Dios en los cielos y sabemos que hay un infierno. Y sabemos que aquel que sigue todo lo que el mundo ofrece lo va a llevar a un camino de perdición, a un camino de muerte. Pero aquel que sigue a Cristo, aquel que entra por la puerta angosta, aquel que camina por ese camino estrecho, va a llegar al lugar de bendición, va a llegar al paraíso. Entonces, cuando estamos sin Cristo, ¿qué hay cuando no estamos cimentados en Cristo? Hay frustración, hay tristeza, hay derrota. Pero cuando estamos con Cristo, aún en medio de la adversidad, de la prueba, vemos respuesta, vemos la salida, vemos la mano de Dios obrando a nuestro favor, vemos la provisión, vemos la ayuda de Dios, la sanidad. Y puede pronto hacer que le pueda suceder el mismo acontecimiento a dos personas, a una con Cristo y una sin Cristo. La actitud que va a tomar aquella persona que no conoce de Cristo va a ser una actitud de ¿qué? De negativismo, una actitud de tristeza, de depresión, llevándolo aún, porque eso lo hace el enemigo, llevando aún a la persona a quitarse la vida, a no verle sentido de existir. ¿Por qué? Porque el enemigo lo tiene cerrado, el enemigo lo tiene atado, porque el enemigo lo que quiere es que las personas se pierdan, se vayan con él. Pero esa misma situación le pasa a una persona que tiene a Cristo, que conoce realmente quién es su Dios. La decisión va a ser diferente, o la actitud va a ser diferente. Va a ser una actitud de confianza, sabiendo de que Dios puede obrar en esa adversidad, sabiendo de que Dios tiene el control de todo y que todo obra para bien a aquel que cree en Dios. Entonces yo te invito a que tú compres una Biblia. Tenerla de pronto en el celular puede ayudar, pero no es lo conveniente porque nos distraemos con las notificaciones, con los chats. Entonces es mejor tener la palabra de Dios en físico, donde tú la puedas hojear y saber en dónde queda cada libro, saberla leer. Y cuando tú lees, puedes empezar por los evangelios, por Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Empezar por los 4 evangelios para que así conozcas quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿Qué es lo que hizo por ti? Y cuando tú lees esa palabra, entonces Dios te va hablando y tú la vas a poner en práctica. No solamente leerla, sino ponerla en práctica. Y cuando tú la guardas en tu corazón, cuando tú la atesoras y la pones por práctica, vas a tenerla siempre en tus labios, vas a tenerla siempre en tu mente. Y cuando vengan esos ataques del enemigo, cuando vengan esas mentiras del enemigo que dice que tú no puedes, que tú no sirves, que si fallaste Dios no te va a perdonar, porque Él siempre va a estar juzgando. Pero Dios es un Dios que perdona, que justifica al hombre. Si ese hombre cree en Jesús, porque nosotros recibimos la justificación mediante la fe. Entonces cuando vengan, no de que te echaron del trabajo, que estás enfermo, declara tu palabra, declara la palabra de Dios, confiésalo con tu boca y di: Señor es mi proveedor, es mi pastor y nada me faltará. Él es mi Jehová Jireh, quien provee, quien sustenta. Él es mi sanador. Él en la cruz del Calvario me hizo libre de las dolencias, libre de la enfermedad, y por eso yo me declaro libre, me declaro sano. Cuando tenemos esa palabra guardada en nuestro corazón, entonces esa palabra se va a transformar o va a salir por nuestros labios. Y cuando la palabra de Dios sale por nuestros labios en el ámbito espiritual, se forma o se gesta lo que tú estás confesando con tus labios. Entonces, querido amigo, querido hermano, esta es la reflexión, de que nos cimentemos en la roca, de que cada día obedezcamos la palabra de Dios, de que cada día busquemos el estar arraigado en Cristo, de que nuestras bases sean sólidas, que nuestra fe sea sólida en Cristo, para cuando venga la tormenta, para cuando venga la adversidad, para cuando venga lo que quiera venir, tú no retrocedas, tú no decaigas, tú no te entristezcas, tú no te desesperes, no te vayas al mundo,
Porque si tú estás verdaderamente cimentado en Cristo y sabes quién es Cristo, entonces si viene cualquier cosa, tú no te vas a alejar de Él. Tú no te vas a descarriar. Tú no vas a dejar lo bueno y los beneficios que Dios da por irte al mundo, algo que da placer efímero. Entonces es la palabra de que debemos arraigarnos en Él. Y como les dije, nos arraigamos en Dios cuando tenemos esa intimidad con Él, cuando escuchamos su palabra o la leemos y cuando la ponemos en práctica. Entonces en esta hora yo voy a orar por los que están aquí conectados, orar por aquellos que más tarde verán esta enseñanza. Usted puede dejar allí en los comentarios su petición y nosotros acá en casa estaremos orando por ellas. Y el jueves también estará mi mamá aquí en el Facebook, Rosario Ibarra, para que usted ahí también se conecte a las 7 de la noche y también pueda dejar sus peticiones allí y orar por ella. Entonces, damos gracias a Dios por las personas que se conectaron, por las que verán esta enseñanza después. No se olvide de compartir esta transmisión para que otros así puedan verla. Entonces, soberano Dios que estás en los cielos, alabamos tu nombre y te bendecimos. Te damos la gloria, te damos la honra, te damos la alabanza. Te damos la adoración solamente a ti, Jesús. A ti, poderoso Dios invencible. A ti, nuestra roca inconmovible. Te pedimos, Dios, que cada día afirme nuestros pies sobre ti. Afirme nuestros pies sobre la roca, para no decaer, para no desistir, para no alejarnos, para no dejarnos vencer. Ayúdanos cada día, amado Dios, a estar firmes en ti, a tener una fe sólida, una fe firme, Señor, para que cuando vengan las tormentas, para que cuando vengan las amenazas al enemigo, cuando vengan los dardos del enemigo, Señor, no podamos flaquear, sino que podamos perseverar, podamos, Señor, avanzar en tu camino, avanzar, Señor, en este caminar, que no es fácil, Señor, pero no es imposible si te tenemos a ti de nuestro lado, Dios. Ayúdanos cada día, amado Dios, a buscarte en intimidad, a acercarnos contigo. Ayúdanos cada día, Señor, a tener, Señor, ese acercamiento con tu palabra, a atesorar tu palabra, a escudriñarla, a meditar en ella. Que así como el rey David se deleitaba en tu palabra, así nosotros podamos deleitarnos en tu palabra. Podamos, Señor, deleitarnos en tu palabra. Que sea como esa miel a nuestro paladar, algo dulce, algo rico, Señor. Que podamos cada día ejercitarnos en tu palabra, amado Dios. Que podamos ponerla en práctica, Señor. Ayúdanos cada día, Señor, a poner en práctica tu palabra. Ayúdanos cada día, Señor, a ser discípulos. A ser, mi Dios amado, esas personas que tú quieres que nosotros seamos. Ayúdanos cada día a obedecerte, Señor, a ser obediente, porque tú demandas de nosotros obediencia más que sacrificio, más que holocausto. Tú quieres que nosotros seamos obedientes a ti, Señor, obedientes a tus palabras, practicando cada uno de tus mandamientos, practicando, Señor, tu gran mandamiento de amarte a ti sobre todas las cosas. De amarte a ti con toda nuestra alma, nuestro corazón, con nuestra fuerza, con nuestra mente, pero también de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. De bendecir a nuestro prójimo, de bendecir aún a quienes nos maldicen, a quienes nos hacen daño, de bendecir y de extender la mano aún a aquellos que nos lastiman. Ayúdanos cada día, Señor, a atesorar tu palabra en nuestros corazones, a tenerla siempre presente en nuestra mente, en nuestros labios, Señor, para cuando vengan esas mentiras de Satanás, nosotros poderlas contraatacar con tu palabra, Señor. Ora, amado Dios, por aquel que de pronto no ha tenido un encuentro contigo, aquel que de pronto está todavía bajo la influencia del mundo, bajo la influencia de Satanás, para que seas tú libertándolo, Señor. Sé tú convenciendo, Espíritu Santo, aquel que ha escuchado esta palabra, aquel que la escuchará. Sé tú convenciendo de pecado, de juicio y de justicia. Sé tú convenciendo, amado Dios, quitando la incredulidad de su corazón, quitando la venda de sus ojos, Señor, para que ellos puedan verte, para que ellos puedan tener ese encuentro contigo, para que ellos puedan, amado Dios, dejar el mundo, dejar, amado Dios, lo que el mundo ofrece y venir a ti, venir a esa roca fiel, a esa roca firme, a esa roca que permanece, porque si estamos contigo estamos seguros, estamos a salvo. Y aun cuando los ríos peguen fuerte, aun cuando los vientos soplen fuerte, Señor, nosotros permaneceremos en ti.
nosotros permaneceremos en tu caminar. Oro, amado Dios, por aquellos, Señor, que no conocen de ti, para que tú le reveles y le muestres su condición y ellos puedan reconocer la condición en la que se encuentra y acercarse a ti. Ellos puedan confesar su pecado y venir delante de ti, sabiendo de que tú perdonas, de que tú en la cruz del Calvario nos justificaste, que por medio de la fe somos justificados, Señor. Oro por aquellos que están enfermos, amado Dios, creyendo que en la cruz del Calvario tú nos hiciste libre de la enfermedad, de la dolencia. Creyendo, amado Dios, de que la enfermedad, que ninguna dolencia, Señor, tiene poder sobre nuestros cuerpos, tiene poder sobre los cuerpos de mis hermanos, de mis amigos, Señor. Creyendo, amado Dios, que tú haces tu obra redentora, que tu Espíritu Santo se pasea sobre cada hospital, sobre cada clínica, sobre cada casa, sobre cada lugar donde hay una persona enferma, Señor. Para que tú reposes, Espíritu Santo, sobre sus cuerpos, para que tú los toques, Señor, así como tú levantaste, Señor, y sanaste a cojos, a enfermos, a paralíticos, aún de la misma muerte tú resucitaste a Lázaro, al hijo de la viuda de Naín, a la hija de Jairo, Señor. Aún así, Señor, resucita y restaura, Señor, a aquellos que están en coma. Resucita, Señor, y restaura a aquellos que están enfermos, Señor. Haz fluir, Señor, la sangre por todo el cuerpo. Haz, Señor, volver en sí a aquellos que de pronto están en coma, Señor. Aquellos que han perdido la razón, hazlos volver en sí. Sé tú, amado Dios, limpiando las vías respiratorias. Sé tú, amado Dios, limpiando los pulmones, Señor. Para que aquellos, Señor, que están entubados, Señor, puedan respirar bien. Puedan nuevamente, Señor, estar en paz, estar bien en sus casas, Señor, con su familia. Creemos en ti, Señor, que tú te paseas en las clínicas, en los hospitales, en la parte de cuidado intensivo. Creemos en ti, Señor, en que tú haces tu obra. Y que ellos se levantarán confesando tu nombre. Que ellos se levantarán confesando que tú eres el Dios bueno, el Dios fiel y verdadero. Que tú eres el Salvador, el Sanador, el Rey de Reyes, Señor de Señores. Que no hay nadie como tú. Y que fuera de ti nada somos, nada podemos hacer, amado Dios. Gracias te damos, Señor, y creemos que tú obras en cada vida, Señor, en cada petición, amado Dios. Tú a su tiempo responderás y actuarás. Ayúdanos, Señor, a creer en ti y a esperar en ti, Señor, a estar cimentado en la roca, a buscarte cada día más, Señor, y a poder llevar tu palabra a más personas, Señor, que necesitan de ti. Gracias te damos, Dios, por esta hora, por tu palabra, por tu presencia, por tu compañía. Te pido que cada día, Señor, tu presencia nos acompañe, Dios. Te bendecimos y te damos gracias, te damos la gloria, te damos la honra y la alabanza a ti, Jesús. Amén y amén. Bueno, querido amigo, recuerda que el jueves estaremos nuevamente en la transmisión en el Facebook de Rosario Ibarra Castro a las 7 de la noche para que te conectes. Comparte esta transmisión con todos tus amigos y en los comentarios puedes dejar tus peticiones y acá en casa estaremos orando y el jueves igual estaremos orando por ella. Entonces, gracias por escuchar, gracias por su tiempo y que el Señor les continúe bendiciendo. Hasta luego.